La clase de hoy trata sobre la NIC SP17, propiedades, planta y equipos, en la adopción por primera vez de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Ante todo, tengo que aclarar que no hay ninguna NIC SP que se ocupe de las cuestiones que surgen de la adopción de las NIC SP por primera vez. Algunas normas internacionales de contabilidad del sector público contienen disposiciones transitorias que eximen temporalmente de ciertos requisitos de las NIC SP. Las disposiciones transitorias de la NIC SP 17 son las siguientes. El párrafo 95 nos dice que las entidades no están obligadas a reconocer los elementos de la propiedad, planta y equipo para los periodos sobre los que se informe que comiencen en una fecha dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que se adopte por primera vez la contabilidad sobre la base contable de acumulación o devengo de acuerdo con las NIC SP. El párrafo 96 indica que una entidad que adopta la contabilidad por la base contable de acumulación o devengo por primera vez de acuerdo con las NIC SP reconocerá inicialmente la propiedad, planta y equipo al costo o al valor razonable. Por ejemplo, si la entidad tiene un terreno que lo adquirió al costo de $80,000 y hoy tiene un valor razonable de $100,000, debe decidir si lo deja registrado al costo o al valor razonable. Para los elementos de propiedad, planta y equipo que fueron adquiridos sin costo o por un costo insignificante, el costo es el valor razonable de ese elemento en la fecha de la adquisición. Por ejemplo, si el gobierno entregó en abril del 2010 a la entidad 10 hectáreas de terreno y la entidad pagó $1,000, que es un costo insignificante, y en la fecha de la adquisición el valor razonable era de $100,000, deberá ajustar en $99,000 el terreno y acreditar a resultados acumulados del periodo dicho valor. A los fines de esta norma, la medición en el reconocimiento inicial de un elemento de propiedades, planta o equipo adquirido a costo insignificante o nulo según su valor razonable no constituye una revaluación. Las disposiciones transitorias antes mencionadas tratan de simplificar las situaciones en las que una entidad pretende cumplir con lo dispuesto en esta norma, en la implementación por primera vez de la contabilidad de acuerdo con las NIC SP, a partir de la fecha de vigencia de esta norma o en momentos posteriores. Cuando las entidades adoptan las NIC SP por primera vez, existen dificultades a menudo para reunir información en relación con la existencia y valoración de los activos. Por esta razón, durante el periodo de los 5 años siguientes a la fecha de adopción de la contabilidad sobre la base contable de acumulación o devengo por primera vez, de acuerdo con las NIC SP, las entidades no tienen la obligación de cumplir completamente con los requerimientos del párrafo 14. El párrafo 14 trata sobre el reconocimiento de las propiedades, planta y equipos y nos dice que el costo de una partida de propiedades, planta y equipos se reconocerá como activo si y solo si es probable que la entidad reciba beneficios económicos o potencial de servicio asociados al activo y el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. Un aspecto clave de la definición de activo es que el activo es controlado por la entidad. La existencia de control puede ser obvia. Por ejemplo, la entidad puede tener documentos que demuestren la propiedad del activo. En otros casos, en especial cuando un activo es objeto de un acuerdo con condiciones, puede hacer falta más discernimiento. Por ejemplo, durante el año 2012, como parte de un acuerdo de ayuda, el gobierno facilitó a la entidad equipamiento informático por un valor razonable de $25,000, con la condición de que sea utilizado por el Departamento de Educación o en su defecto devuelto al gobierno. Se debe contabilizar cargando a propiedad, planta y equipo y acreditando al pasivo, a la cuenta por pagar. Por tanto, cuando una receptora reconoce inicialmente un activo sujeto a una condición, la receptora también incurre en un pasivo. Otro ejemplo, una universidad recibió del gobierno nacional
sin costo alguno, 200 hectáreas de terreno para el establecimiento de un campus universitario. El acuerdo de transferencia especifica que el terreno se utilizará para un campus, pero no especifica que el terreno se tiene que devolver si no se utiliza para un campus. La universidad reconoce el terreno como un activo en el estado de posición financiera y lo reconoce al valor razonable. La restricción no cumple la definición de pasivo ni satisface los criterios de reconocimiento como pasivo. Por tanto, la universidad lo reconoce contra resultados acumulados. No obstante, las disposiciones transitorias animan a las entidades que están en proceso de adopción de la contabilidad sobre la base contable de acumulación o devengo a cumplir completamente con lo dispuesto por esta norma lo antes posible. La norma requiere a la entidad reconocer los efectos del reconocimiento inicial de las propiedades, planta y equipo como un ajuste al saldo inicial de los resultados acumulados del periodo en que las propiedades, planta y equipo se reconocen por primera vez de acuerdo con la NIC SP 17. Esta norma requiere a las entidades reconocer inicialmente las partidas de propiedades, planta y equipo por el costo o por el valor razonable en la fecha del reconocimiento por primera vez de acuerdo con esta norma. Cuando los activos son reconocidos inicialmente al costo y fueron adquiridos por un costo nulo o insignificante, el costo se determinará por referencia al valor razonable del activo en la fecha de la adquisición. Cuando se desconoce el costo de adquisición de un activo, su costo puede estimarse en referencia a su valor razonable en la fecha de adquisición. La NIC SP3, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, requiere que una entidad aplique retroactivamente las políticas contables, salvo que le sea imposible hacerlo. Por tanto, cuando una entidad reconoce inicialmente un elemento de propiedades, planta y equipo al costo de acuerdo con esta norma, reconocerá también la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de los valores relacionados con ese elemento, como si siempre se hubiese aplicado dichas políticas contables. Cuando una entidad utiliza a su favor las disposiciones transitorias, ese hecho deberá revelarse. También deberá revelarse la información sobre las principales clases de activos que no serán reconocidos cuando una entidad se favorece por las disposiciones transitorias. Para el segundo periodo de informes o los siguientes periodos deberán revelarse los detalles de los activos o clases de activos que no fueron reconocidos en la anterior fecha de los estados financieros, pero que ahora sí que se reconocen. Los principales problemas que presenta la contabilidad de propiedades, planta y equipo son el reconocimiento de los activos, la determinación de su importe en libros, la vida útil, el valor residual, los cargos por depreciación y pérdidas por deterioros de valor que deben reconocerse con relación a los mismos. El valor residual de un activo es el importe estimado que una entidad podría obtener en el momento presente de la venta o disposición del activo, después de deducir los costos estimados por dicha disposición, si el activo hubiera alcanzado ya la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Por ejemplo, si la entidad adquiere un vehículo en $37.500 y considera que su vida útil es de 5 años y que al final de su vida útil lo podrá vender en $7.500, entonces ese valor, $7.500, será su valor residual y el importe depreciable será $30.000. ¿Pero qué es el importe depreciable? El importe depreciable es el costo de un activo u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual. El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor residual. Para proceder a depreciar, primero debe determinar la vida útil y el valor residual del activo. Por ejemplo, un edificio tiene un importe en libros de $1 millón y un valor residual de $100.000. Así también tiene una vida útil de 40 años. El importe depreciable, que es $900.000, se divide para 40 años y luego para 12 meses.
lo cual es igual a $1.875. Ese es el valor que deberá cargar al gasto por depreciación cada mes contra la depreciación acumulada. En ciertos países se deprecia en base a porcentajes fijos previamente establecidos en contraposición a lo que establece la NIC-SP. La NIC-SP 17 nos dice que el importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Por ejemplo, un edificio tiene una vida útil de 50 años, en base a esa cantidad de años se distribuirá sistemáticamente el importe depreciable del activo a lo largo de su vida útil. ¿Pero qué es una vida útil? Vida útil es el periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso por una entidad, o bien el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo por parte de la entidad. Un ejemplo de depreciación por unidades de producción es un vehículo que costó $35.000 y su valor residual es de $5.000. El importe depreciable, que es $30.000, si la vida útil se estima en 100.000 kilómetros de recorrido, se debe dividir $30.000 para 100.000 kilómetros, el resultado es igual a 30 centavos de dólar. Si, por ejemplo, en este mes el vehículo recorrió 1.000 kilómetros, lo multiplicamos por los 30 centavos, el resultado es $300. Este valor se carga al gasto por depreciación y lo acreditamos a la depreciación acumulada. En lo referente al método de depreciación, el método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos por parte de la entidad los beneficios económicos futuros o potencial de servicio del activo. Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Estos métodos incluyen el método lineal, el de depreciación decreciente y el de las unidades de producción. La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos o potencial de servicios futuros incorporados al activo. Dicho método se aplicará uniformemente de periodo a periodo, a menos que se haya producido un cambio en el patrón esperado de consumo de dichos beneficios económicos o potencial de servicios futuros. Por último, vamos a referirnos sobre el deterioro del valor. Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC-SP 21. En dicha norma se explica cómo debe proceder la entidad para la revisión del importe en libros de sus activos, cómo determinar el importe recuperable de un activo y cuándo se debe proceder a reconocer o, en su caso, revertir las pérdidas por deterioro del valor. Por cierto, antes de la aplicación de las NIC-SP, muchas entidades contabilizaron los programas informáticos en propiedades, planta y equipos. De ser así, deben transferir esos valores a la cuenta activo intangible. Muy bien, hemos llegado al final de la clase. Gracias por su atención.